Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad de jurisprudencia con mates? Bien, hoy día les traigo un fallo de Corte Suprema de Justicia de Nación. ¿Sí? Digamos que les traigo ¿sí? Un fallo sumamente importante. Porque, en primer término, porque la Corte Suprema, así nuestro máximo tribunal, luego de clasificar a los derechos, ¿sí? Básicamente nuestra Corte concluye que existen tres tipos de derechos, ¿sí? Derechos individuales, derechos de incidencia colectiva que recaen sobre bienes colectivos y derechos de incidencia colectiva que recaen sobre intereses individuales homogéneos. ¿Sí? En virtud de que reconoce nuestra Corte Suprema esta clasificación, ¿sí? Estos tres tipos de derechos, instituye pretorianamente lo bien conocido como acción de clase, ¿sí? Como una acción de clase o acción colectiva, ¿sí? Digamos que en el derecho comparado, si mal no recuerdo, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, a esta acción se la denomina como acción class. Bueno, la cuestión es que, como digo, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación instituye pretorianamente la acción de clase y la va, a aceptar para proteger derechos individuales homogéneos, ¿sí? O, bueno, en su caso, derechos de incidencia colectiva, pero que tienen como objeto intereses individuales homogéneos. ¿Sí? Digamos que ya antiguamente, cuando no existiera alguna vía, algún medio judicial más idóneo, la forma de proteger, ¿sí? La forma de resguardar derechos individuales es la acción de amparo, ¿sí? Bien reconocida en el artículo 43 de nuestra Constitución Nacional, ¿sí? La acción de amparo individual, ¿sí? Es la del artículo 43, primer párrafo, ¿sí? Asimismo, cuando estuviera menoscabado un derecho de incidencia colectiva que tenga como objeto un bien colectivo, ¿sí? Ya vamos a ver cuando comienza a desarrollar el fallo específicamente cuáles son los rasgos más salientes, ¿sí? de este tipo de derecho. Lo cierto es que la forma que existe, ¿sí? Que se ha encontrado para proteger a este tipo de derechos de incidencia colectiva en general, ¿sí? Que tienen como objeto, como bien dije, bienes colectivos. La forma más idónea es el amparo colectivo, ¿sí? Reconocido en el segundo párrafo del artículo 43, ¿sí? Pero, en nuestra Corte, ¿sí? Y en este fallo precisamente, haciendo una interpretación amplia, ¿sí? de este segundo párrafo del artículo 43 de nuestra Constitución Nacional, deduce que existe además un derecho de incidencia colectiva que tiene como objeto un interés individual, ¿sí? Un derecho individual, un bien jurídico individual. Digamos, un bien jurídico individual que tiene dos fases, ¿sí? Una faz individual, ¿sí? Una faz de derecho individual y una faz colectiva, ¿sí? De incidencia colectiva, porque se da, por ejemplo, en el marco
de, por ejemplo, de la protección del medio ambiente o de la protección de la competencia, o ante cualquier forma de discriminación, o porque el afectado es un usuario. Bueno, en este caso, en el fallo que hoy les traigo, el afectado era un usuario, ¿sí? O puede ser tranquilamente un consumidor, ¿sí? Entonces, digamos que cuando el derecho menoscabado fuera un derecho de incidencia colectiva, pero que tenga como objeto un interés individual homogéneo, como digo, cuando comienza a desarrollar el fallo vamos a ver punto por punto cuáles son los rasgos que tiene este tipo de derecho. La forma que nuestra Corte encontró para protegerlos, ¿sí?, en virtud de que es una tercera especie de derecho que existe, será, ¿sí?, la de la acción colectiva, ¿sí?, la cual la va a deducir justamente de este segundo párrafo del artículo 43. ¿Sí? Entonces, en síntesis, en este fallo, ¿sí?, el fallo se llama Halabi y es del año 2009. ¿Sí? Precisamente, digamos, la carátula del fallo es Halabi Ernesto contra Poder Ejecutivo Nacional, Ley 25.873 y Decreto 1563/04 sobre amparo. ¿Sí? Como digo, la Corte, nuestra Corte Suprema, va en este fallo a reconocer, ¿sí?, a instituir, a darle carta de ciudadanía a la acción de clase. Y asimismo, como esta es una acción de clase, ¿sí?, donde en principio se permitirá que la sentencia tenga efectos erga omnes, ¿sí?, es decir, efectos para todos los ciudadanos que padecen el mismo problema que motivó el acceso a la justicia. ¿Sí? Bueno, dicho esto, pasemos ahora, digamos, y sin más preámbulos, pasemos a hablar respecto del fallo, ¿sí?, respecto de los hechos, y apuntalemos un poco con más profundidad respecto de los argumentos que nuestra Corte nos dio. ¿Sí? Bien, en principio el señor Ernesto Halabi, un abogado de la matrícula, interpuso una acción de amparo reclamando que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 25.873 y su decreto reglamentario 1563/04. ¿Sí? Digamos que esta ley, la 25.873 y su decreto reglamentario, fueron en su momento catalogados como la ley espía. ¿Sí? Porque básicamente se le concedía, ¿sí?, prácticamente de manera discrecional a los agentes de la administración la posibilidad de poder acceder o interceptar comunicaciones telefónicas u otros medios de transmisión sin requerimientos que formule el Poder Judicial, lo cual la volvería arbitraria por considerarse que se estaría afectando el derecho a la privacidad y a la intimidad de los usuarios de estos medios de comunicaciones. ¿Sí? A ver, en otras palabras, el artículo número 1 de esta ley básicamente le obligaba, ¿sí?, a que a todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones, a su propia costa, disponer de los recursos humanos y tecnológicos
para la captación y derivación de las comunicaciones que transmiten para su observación remota a requerimiento del Poder Judicial o del Ministerio Público. Asimismo, se le ordenaba a estos prestadores de servicios de telecomunicación que registren y sistematicen los datos filiatorios y domiciliarios de sus usuarios y clientes por un término de 10 años. ¿Sí? Bien, entonces, en virtud de considerar que tanto esta ley como su decreto reglamentario vulneraban las garantías establecidas en los artículos 18 y 19 de nuestra Constitución Nacional, en cuanto autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet, sin que una ley determine en qué casos y con qué justificativos, Jalabi alegó que esa intromisión constituye una violación de sus derechos, como dije, a la privacidad y a la intimidad en su condición de usuario, ¿sí? Acá puede verse que tanto el derecho a la privacidad como el derecho a la intimidad son dos derechos individuales, ¿sí? Pero que tienen una faz colectiva, ¿sí? Esta faz colectiva se ve cuando se da, ¿sí?, este menoscabo en su condición de usuario, ¿sí?, a la par que menoscaba el privilegio de confidencialidad que como abogado ostenta en las comunicaciones con sus clientes. En síntesis, Jalabi alega que se encontrarían, ¿sí?, violados tanto su derecho a la privacidad, a la intimidad en su condición de usuario y el derecho a la confidencialidad que como abogado ostentaba para con sus clientes. Bien, esto lo va a hacer a través de, va a utilizar la vía de lo que es la acción de amparo, ¿sí? Al respecto, la magistrada de primera instancia le va a dar la razón y va a declarar inconstitucional tanto el artículo 1 y 2 de esta ley y su decreto, ¿sí? Es decir, le va a dar la razón a Jalabi, básicamente sosteniendo que se declara inconstitucional esta ley porque no existió un debate legislativo suficiente previo a su dictado y por lo cual esta ley carece de motivación y fundamentación apropiada. Asimismo, alega, si la jueza argumenta que en los antecedentes de derecho comparado surgen diversas legislaciones extranjeras que han tomado precauciones para no incurrir en violaciones de derecho a la intimidad, ¿sí?, que no fueron tenidas en cuenta o consideradas en este proyecto, ¿sí? Asimismo, argumenta que las normas declaradas inconstitucionales exhiben gran vaguedad, pues no queda claro en qué medida pueden las prestatarias captar el contenido de las comunicaciones sin la debida autorización judicial. Bien, el Estado Nacional apela, ¿sí?, el demandado apela, sosteniendo básicamente que la vía del amparo no era la vía idónea y afirmando además que la cuestión se había tornado abstracta en virtud de que la misma administración había suspendido la aplicación del decreto reglamentario. Por lo que el caso llega a la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, la cual básicamente va a confirmar el pronunciamiento de primera instancia, ¿sí? En primer lugar, aclaró que la pretensión no se había tornado abstracta, pues la ley cuestionada seguía vigente y el decreto que la reglamentó solo había sido suspendido por tiempo indeterminado, ¿sí? Por lo que, ni la ley ni su decreto han sido ¿sí?, expulsados del plexo normativo vigente. Y en cuanto a la viabilidad de la acción de amparo, sostuvo, ¿sí?, la Cámara que no existía
para el caso, otro remedio judicial más idóneo para proteger los derechos invocados. Otro punto no menor y que me parece sustancial, ¿sí? Me parece importante tener en cuenta, es que la Cámara interpreta que el derecho conculcado era un derecho de incidencia colectiva, ¿sí? A la luz o de conformidad con el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional, ¿sí? Que vimos al comienzo, y que por tal condición, ¿sí? La sentencia que se confirma debía tener efectos erga omnes, ¿sí? Es decir, debía aprovechar a todos los usuarios que no han participado en el juicio. Bien, la realidad es que contra la decisión de Cámara, el Estado Nacional va a interponer un recurso extraordinario federal, ¿sí? Básicamente, pero agraviándose exclusivamente sobre el efecto erga omnes. Al respecto, señala que sin perjuicio de la indudable dimensión colectiva de los derechos debatidos en el caso, según las prescripciones constitucionales, para conferir tal alcance al fallo, era necesaria la participación del defensor del pueblo, de la nación en el proceso, circunstancia que no se ha producido, sino que la pretensión fue deducida exclusivamente por un particular, ¿sí? Esto se dice, ¿sí?, en el considerando número 7 del fallo. Por lo que, para la dilucidación de este aspecto, según los propios términos en que ha sido formulado el cuestionamiento, dice la Corte, es necesario determinar cuál es la naturaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procuró mediante la acción deducida, quiénes son los sujetos habilitados para articularla, bajo qué condiciones puede resultar admisible y cuáles son los efectos que derivan de la resolución que en definitiva se dicte. ¿Sí? Bien, entonces a partir del considerando 9 es cuando la Corte empieza a hacer doctrinas y todos los fines, de determinar la legitimación procesal, ¿sí? Si determinamos cuál es el derecho con precisión, delimitamos cuáles son los derechos en juego, podremos por consecuencia tener en cuenta cuál es la legitimación, ¿sí? Quiénes son aquellos que pueden accionar, ¿sí? Protegiendo tales derechos. Así que es ahí en donde delimita con precisión las tres categorías de derechos que señalamos al comienzo de este video, ¿sí? En primer término, que existen los derechos individuales, también que existen en segundo término los de incidencia colectiva, que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva, en tercer término, ¿sí?, los referentes a intereses individuales homogéneos. Que por regla general, en materia de legitimación, es necesario que para los derechos sobre bienes jurídicos individuales sean ejercidos estos por su titular. Quien debe, o quienes deben, en el caso de un litisconsorcio, indispensablemente probar una lesión a ese derecho individual, ¿sí?, ese bien jurídico individual, para que se configure una cuestión justiciable. Dice la Corte en el considerando 10. Esta acción está destinada a obtener la protección de derechos divisibles, no homogéneos, y se caracteriza por la búsqueda de la reparación de un daño esencialmente individual y propio de cada uno de los afectados. Bien, en el considerando 11, respecto de los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, dice: estos son ejercidos, ¿sí?, en virtud de lo que dice el artículo 43 de nuestra Constitución Nacional, por el defensor del pueblo, por las asociaciones que concentran el interés colectivo y por el afectado.
Dice la Corte, en primer lugar, la petición debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo, lo que ocurre cuando éste pertenece a toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna. Por esta razón, solo se concede una legitimación extraordinaria para reforzar su protección, pero en ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre el bien, ya que no se halla en juego derechos subjetivos. No se trata solamente de la existencia de pluralidad de sujetos, sino de un bien que, como el ambiente, es de naturaleza colectiva. Y sigue, es necesario precisar que estos bienes no tienen por titulares a una pluralidad indeterminada de personas, ya que ello implicaría que si se determinara el sujeto en el proceso, este sería el titular, lo cual no es admisible. Tampoco hay una comunidad en sentido técnico, ya que ello importaría la posibilidad de peticionar la extinción del régimen de cotitularidad. Estos bienes no pertenecen a la esfera individual, sino social, y no son divisibles en modo alguno. ¿Sí? Bueno, lo que debe quedar en claro, ¿sí?, es que la lesión se produce sobre el bien colectivo, ¿sí?, como puede ser el medio ambiente, la protección a la competencia, al usuario, al consumidor, y contra cualquier forma de discriminación, básicamente como a todos los derechos de incidencia colectiva en general, cuya vía de de protección estaría dada por el segundo párrafo de nuestro artículo 43 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Bien, después, en el considerando número 12, se admite la existencia de una tercera categoría de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. ¿Sí? Dice, tal sería el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores, como de los derechos de sujetos discriminados. Y sigo leyendo. En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho único o continuado que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. Entonces ahí tenemos, ¿sí?, el primer requisito que se debe dar para la procedencia de esta acción, ¿sí?, que básicamente protege derechos divisibles y derechos individuales. El requisito sería que haya un hecho único, puede ser este hecho único tanto un hecho fáctico como un hecho jurídico, que cause una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. ¿Sí? Y dice la Corte, sigo, ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño. Bien, de esto último se ha interpretado que existen dos nuevos requisitos, ¿sí? En primer término, que haya una, que la pretensión, ¿sí?, de esta acción sea enfocada a los aspectos comunes de la clase afectada, y luego que no, como un tercer requisito, que no se justifique la promoción individual de reclamos. ¿Sí? Bien, estos tres requisitos se dan en este caso. ¿Sí? Digamos que el primero, por ejemplo, el primer requisito que tiene que ver con que haya un hecho único que cause una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales,
Este hecho único se da, ¿sí?, con la promulgación de esta ley, bien llamada ley espía, ¿sí?, que le permite a los prestatarios otorgar información privada, ¿sí?, a los agentes del Estado y prácticamente a discreción, sin orden judicial, ¿sí? Allí estaría entonces dada la lesión y que afectaría de manera relevante derechos individuales, ¿sí? Derechos individuales, como he dicho, que son el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad y el derecho a la confidencialidad, ¿sí?, por parte del abogado con sus clientes, ¿sí? El segundo requisito tiene que ver con que esta pretensión, ¿sí?, la pretensión de la acción esté enfocada en los aspectos comunes de la clase afectada. Esto quiere decir básicamente que el ojo, ¿sí?, digamos que el ojo de la pretensión hay que ponerlo sobre los presupuestos comunes, ¿sí? Digamos que se logre demostrar los presupuestos que son comunes a todos esos intereses que han sido dañados. Bien, y en tercer lugar, como tercer requisito, ¿sí?, que no se justifique la promoción individual de reclamos, ¿sí? Esto quiere decir básicamente que haya, ¿sí?, una considerable dificultad estructural para acceder a la justicia de manera individual, toda vez que los afectados, ¿sí?, tras hacer un breve análisis de costo-beneficio, entiendan que no tiene justificación reclamar de manera individual porque sería antieconómico, ¿sí?, la promoción de una demanda, de un reclamo individual. Y es por este motivo, ¿sí?, digamos, por una cuestión de razonabilidad, ¿sí?, por una cuestión de justificación, es que se puede considerar loable la realización de un solo juicio, ¿sí?, digamos, con un representante, ¿sí?, con un legitimado que represente a todos estos sujetos, ciudadanos que se encuentran menoscabados en sus derechos individuales. Y, digamos, y es por esta razón que será loable que se le conceda a esa sentencia efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, ¿sí? Bueno, nuestra Corte Suprema sigue, sí, avanza en su análisis. Básicamente luego dice que en Argentina no hay una ley que reglamente estas acciones de clase, justamente en el ámbito específico que es objeto de esta litis, y que frente a esa falta de regulación es que concluye que el artículo 43, ¿sí?, esta referida disposición constitucional, resulta operativa como un remedio legal para darle, ¿sí?, protección a esta afectación de derechos fundamentales. Bien, entonces, en síntesis, para que proceda, ¿sí?, este tipo de acción se requiere básicamente la verificación de tres elementos, ¿sí? Primero, de que exista una causa fáctica o jurídica común. En segundo término, que exista, que haya, ¿sí?, una pretensión procesal y que esa pretensión esté enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho. Y que se haya también demostrado que el ejercicio individual de una acción judicial no aparezca plenamente justificada. Esto es, que el interés individual considerado aisladamente no justifique la promoción de una demanda, con lo cual podría verse afectado el acceso a la justicia.
En efecto, en el considerando número 14 dice: el pretensor interpuso acción de amparo en virtud de considerar que las disposiciones de la Ley 25.873 y su decreto reglamentario vulneran los derechos establecidos en los artículos 18 y 19 de la Carta Constitucional en la medida en que autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet sin determinar en qué casos y con qué justificativos esa intromisión puede llevarse a cabo. Sigue. La referida intervención importa una violación de sus derechos a la privacidad y a la intimidad, y además pone en serio riesgo el secreto profesional que como letrado se ve obligado a guardar y garantizar. Y dice, muy importante, su pretensión no se circunscribe a procurar una tutela para sus propios intereses, sino que por la índole de los derechos en juego es representativa de los intereses de todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, como también de todos los abogados, ¿sí? Acá está la faz colectiva, ¿sí? de los derechos, de la índole de los derechos en juego, ¿sí? Y sigue, como se anticipó en el considerando número 7, corresponde resolver el alcance del pronunciamiento. ¿Sí? Recordemos que el Estado Nacional recurre, ¿sí? Presenta un recurso extraordinario agraviándose exclusivamente sobre el efecto erga omnes, ¿sí? Que la Cámara le dio a la sentencia. A lo que la Corte al respecto va a decir que estamos frente a un instrumento para nada novedoso, ¿sí? Como es una acción colectiva, un instrumento de carácter colectivo, y que para obtener reivindicaciones en materia tanto de defensa a los usuarios y consumidores como tanto en lo atinente a daño ambiental, se prevén ya en virtud de otras leyes soluciones de esta misma índole, ¿sí? Con efecto erga omnes. Como ustedes sabrán, tanto la ley 24.240, ¿sí? De defensa del consumidor, como la ley de presupuestos mínimos de protección al medio ambiente, ambas leyes expresamente prevén soluciones digamos, de índole erga omnes, y que si en aquellas materias, ¿sí? Se puede, digamos, sentenciar con efecto erga omnes, porque no se podría, digamos, sentenciar de la misma manera en este litigio, sobre todo teniendo en cuenta la índole de los derechos que se encuentran en juego. En suma, por cierto, además, declara, vale decir esto, que declara desierto el recurso, ¿sí? Respecto de los agravios presentados por la parte demandante, ¿sí? En el sentido de que jamás la demandada, ¿sí? El Estado Nacional pudo demostrar fehacientemente cómo sería posible satisfacer la pretensión del reclamante manteniendo la injerencia a la privacidad de terceros ajenos al pleito, pero potenciales interlocutores, ya que en su entendimiento, ¿sí? la privacidad es un derecho de carácter indivisible, y que por tratarse de derechos de índole indivisible es que el remedio, ¿sí? Más idóneo que se presenta es el de darle efectos erga omnes a la sentencia. En fin, y para terminar, ¿qué es lo que hace la Corte? Sí, bueno, declara, como dije, desierto el recurso interpuesto por la demandante. No, perdón, no lo declara desierto, sino quienes lo van a declarar desierto van a ser aquellos que voten en disidencia parcial.
sino que lo que hace, digamos, el voto mayoritario, ¿sí? Es en las condiciones expuestas y por los fundamentos que anteceden, confirman la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso, ¿sí? Tanto el señor Carlos Fait como Enrique Petracci y Carmen Arguibay van a votar en disidencia parcial porque entienden básicamente improcedente al recurso extraordinario. Bien, bueno, creo que hasta acá por hoy. No hay mucho más para decir, ¿sí? Espero que les haya servido. Si así fue, te pido que te suscribas, dejes tu comentario, compartas. Y bueno, será hasta un próximo encuentro. Hasta luego.